Bueno, voy a empezar de nuevo porque aparentemente no estaba el audio conectado, ¿sí? Yo me estaba presentando, me llamo Silvina, hace varios años que asesoro y tesis, tengo bastante experiencia en el tema y en esta clase lo que quiero hacer es explicar eh, más o menos la estructura de la tesis, porque es una tesis y todo su contenido es larguísimo, pero quiero mostrar la plantilla y más o menos la estructura que ya después se diga un montón, ¿sí? Porque en las pequeñas cosas, en los pasos pequeños se suelen trabar, hasta inclusive hasta en un título. Bueno, vamos a empezar. Esta plantilla que yo tengo acá, ¿sí? Son consejos, acá tiene un índice temático. Acá tenemos cómo generalmente se presentan las tesis, ¿no? Con un logo. El título, el título va cambiando muchas veces, ¿sí? No es el mismo porque a veces nos encontramos con que nos vamos para otro lado en la investigación y empezamos con un título y vamos cambiando. Acá está el ejemplo de la portada. Bueno, acá los nombres que van a poner, todo, ¿sí? Bueno, los agradecimientos. Este Word está hecho, esta plantilla como para directamente copiar y pegar, reemplazar. Acá, por ejemplo, se ponen los nombres de los coordinadores. Acá se puede agradecer al servicio de diagnóstico, y en el área que se encuentre, lo pongo la investigación, ¿sí? Acá el resumen hasta es lo último que van a es lo primero casi que está en la tesis, pero es lo último que van a redactar, ¿sí? Acá hay ejemplos cómo se tiene que redactar el primero, segundo y el cuarto párrafo, porque generalmente hasta el cuarto. ¿Por qué se redacta lo último? Porque es donde van a poner que se concluyó. Un breve párrafo de lo que se concluyó en su tesis final. Así que esto, pero está bueno tenerlo ya en la estructura y sobre todo muy importante tener un índice, porque la organización es uno de los problemas que solemos encontrar y que yo suelo encontrar en la tesis, ¿sí? Entonces yo hice un índice donde tienen el capítulo 1 suele ser todo lo que sea el problema, la hipótesis, los objetivos y la justificación, ¿sí? Después el capítulo 2 marco teórico, el 3 la metodología, el 4 los resultados y el 5 las referencias bibliográficas. Bueno, la introducción muchas veces va dentro del índice o se encuentra antes, ¿sí? Eso varía. Acá en la introducción, como dice su nombre, vamos a introducir al lector, vamos a poner cuál es la actualidad de nuestro tema, cuáles son los objetivos, ¿sí? Las áreas de estudio, como está acá, tal cual. Generalmente se habla primero de la región, ¿no? De donde nosotros estamos y después lo que está pasando globalmente. ¿Ves? Como dicen acá, a nivel internacional, organizaciones, se cita la UNESCO, etcétera. Y ya viene el capítulo 1. Bueno, yo di otro taller donde estaba en tiempo real, y surgió todo, este capítulo tienen ejemplos, ¿sí? Para irse guiando. Estos ejemplos también acompañan 5 ebooks y además un Excel que es un cronograma, un calendario que está hecho para que ustedes en 30 días tengan hecha la tesis, que va a depender de 30 a 60 días, ¿no? Porque va a depender de la parte metodológica, de los instrumentos de recaudación. No es lo mismo que necesiten una encuesta que hacer observaciones, base de datos, etcétera. Bueno, ahora, bueno, esto da ejemplo, ¿sí? Yo acá quiero mostrar en la clase anterior y un ejemplo en tiempo real. Cuando ustedes van a elegir un tema, ¿qué van a hacer? Primero, observan un problema, ¿sí? O si no, también se hacen una hipótesis. Por ejemplo, la problemática acá
es el bajo rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de secundaria de la institución educativa San José durante el año 2024. ¿Qué pasa? Acá nosotros encontramos un problema, por eso vamos a hacer un estudio de investigación, no es elegir un tema por elegir. Es muy importante que nosotros tengamos bien en cuenta cuál es el problema y la hipótesis. Muchas veces primero encontramos un problema, ¿sí?, en nuestra área que vamos a estudiar, por supuesto, que vamos a investigar, o encontramos la hipótesis directamente, ¿sí? Bueno, esto todo son ejemplos, ¿sí? Pero acá habíamos, en la clase anterior, o el taller anterior, habíamos encontrado la hipótesis en rojo, que sería la hipótesis, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos un bajo rendimiento en esa institución y la hipótesis que va a ser que el uso excesivo de redes sociales influye en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de secundaria, ¿sí? Entonces, ustedes para elegir su título o su tema pudieron haber hecho hipótesis o pudieron haber encontrado el problema antes, ¿sí? Si usted, su trabajo no tiene un problema de hipótesis, se va a hacer difícil después desarrollar. Salvo que sea una monografía, muchas veces que es una cosa más informativa que de investigación. ¿Entienden? Bueno, y acá habíamos descubierto el título, porque este taller lo habíamos dado con un grupito de alumnos. Entonces, ¿cuál era el mejor título para todos? Influencia en las redes sociales y rendimiento académico. Acá, porque acá tenemos que separar dos variables. Y rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de secundaria de la institución educativa San José durante el año 2024. Bueno, ya tenemos dos variables, porque estas variables después nosotros vamos a desarrollar dentro del marco teórico. La influencia de las redes sociales y el rendimiento académico, ¿sí? Y muy importante especificar el lugar y el periodo, ¿sí? Porque van a hacer que su tesis en sí no sea global, ni generalizada, ni genérica, porque le puede llevar muchísimo tiempo, imagínense. Entonces, no es lo mismo que pongamos todo esto bien detallado a que poner directamente influencia en las redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria, por ejemplo, ¿sí? Tendríamos que, no podemos estudiar el rendimiento de todas las secundarias del mundo, ¿entienden? Bueno, acá siguen los ejemplos. El objetivo general, ¿sí? Acá dice, bueno, la pregunta problema, en algunas ocasiones pueden preguntar el problema, la pregunta problema no va a haber ningún problema porque ustedes lo sacan eh, de la propia hipótesis. Y acá hicimos, con la chica acá en este color, cuáles serían el objetivo general, ¿sí? Y quedamos de acuerdo que el objetivo sería reevaluar el nivel académico de los estudiantes de tercer año de secundaria de la institución educativa San José durante el año 2024. Y la influencia, nivel de los estudiantes de tercer año de la institución educativa y la influencia en el uso de redes sociales. Bueno, eso lo habíamos hecho todo en 15 minutos, 20 minutos. Bueno, y acá encontramos algunos de los objetivos específicos que analizar las notas de los alumnos. No queda muy académico, así tendríamos que esto resolverlo, pero lo que yo voy es que ustedes tienen que ir poniendo todas sus ideas y después vamos a mejorar la redacción, ¿sí? No vamos a poner a analizar las notas, vamos a poner a analizar, eh, las calificaciones, ¿entienden? Ustedes lo pueden poner de manera sencilla, pero después lo vamos a ir, las calificaciones de los alumnos del tercer año, usando un vocabulario más acorde, ¿no? No sé por qué no me sale la ñ.
Bueno, indagar a los alumnos sobre el uso de redes sociales. Yo había explicado una técnica de cómo hacer con los objetivos, porque yo dije, bueno, ¿qué van a hacer para poder cumplir este objetivo general? Y me habían dicho encuesta. Entonces, yo había puesto encuestas, eh, ir a las bases de datos de los alumnos, o sea, ir a las notas, ¿no? Entonces, no podemos poner eso, de la base de la nota o analizar las notas, no podemos poner, tenemos que poner un verbo. Entonces lo que hicimos es poner analizar. Y acá también, eh, que iban a hacer una encuesta a los alumnos. No podemos poner encuesta a los alumnos. Sí vamos a hacer estos objetivos, pero generalmente los objetivos específicos también se ponen verbos. Entonces, en vez de encuesta vamos a poner indagar, ¿sí? Acá, interrogar a los docentes. Acá tendríamos que cambiar también. Esto lo hicimos rápido, pero que yo estaba mostrando a los estudiantes que la idea es que se redacte lo que se pueda y después se va mejorando, ¿sí? Porque si no se va a hacer muy largo, se hace muy largo y ese es el problema, querer hacer todo de una bien. Todo se va a modificar. El título también se puede llegar a modificar. Bueno, y esta parte es la justificación. Porque acá hay un hilo conductor a todo, ¿sí? Una vez que tengamos la primera parte hecha, todo va a ser muy sencillo, ¿sí? La justificación. Primero, decimos que en el instituto no existen antecedentes de estudios que se relacionen con el rendimiento académico y el uso de redes sociales, ¿sí? Nosotros vamos a poner los beneficios de esta investigación y qué propuestas tenemos también, ¿sí? En la justificación se suele poner eso. Bueno, acá viene un montón de ejemplos y herramientas, todos los verbos que podemos usar. Acá también expliqué lo que es el antecedente, la justificación la pasamos. Bueno, pasaríamos al capítulo 2 una vez que tenemos toda esta parte, los primeros capítulos, ¿sí? Que son problemas, los objetivos. Ya tendríamos que pasar a lo que son las bases teóricas o el marco teórico, ¿sí? En antecedentes, cuando nosotros vamos a citar, vamos a poner el resumen, ese resumen que tienen todas las investigaciones y vamos a poner la cita en antecedentes, ¿sí? Mi, a ver, donde la bibliografía que yo uso más sería el libro académico, ¿sí? Pero hay muchísimas más. Dentro de los ebooks, en los ebooks hay muchísimos recursos bibliográficos, ¿sí? Pero me parece lo más sencillo el Google académico y para mí son los mejores trabajos de investigación. Bueno, en antecedentes entonces dijimos que vamos a poner el resumen de los trabajos que vamos a encontrar y también la cita, ¿sí? Ojo que antecedentes también le tiran o estado del arte, ¿eh? Porque muchas instituciones, universidades, etcétera, piden las dos cosas o piden solamente antecedentes o solo estado del arte. Diferencia, antecedentes eh, pueden ser actuales o no actuales, ¿sí? Estado del arte es lo más actual, digamos, como que habla más de la actualidad, ¿sí? Los trabajos más que tengan que ver con la actualidad, mejor si son del año pasado o de ese mismo año, ¿sí? Las tendencias, ¿sí? Después, en otro taller que vamos a hacer también, voy a hablar de esto porque es todo muy largo. Yo acá lo que quiero hacer es como algo muy general, ¿sí? Bueno, y en la teoría se va a citar, pero no se va a citar o parafrasear dentro del párrafo, ¿sí? O sea, por ejemplo, según Chávez Duque, 2008, la utilidad, bla, 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 ¿sí? Por ejemplo. Pero así como está acá, no, esto va a ir en bibliografía, en la parte de marco teórico, ¿sí? Ah, esto un montón, me estoy apurando porque quiero hacer todo, me trabo un poco porque quiero como hacer muy rápido.
Y bueno, acá, capítulo 3. Acá, esto también está todo explicado, vamos a ir poniendo, fíjense cómo está todo acá, con ejemplos, esto ustedes lo tienen que reemplazar nomás, también acá, el 4. Y además de esta plantilla, esto voy a ver si puedo compartir, vienen con ebook, que están buenísimos, que son muy, muy agradables para leer. Ahí voy a ver si puedo cambiar, compartir.